Bueno, pues continuamos con el libro de Santiago. La semana pasada estuvimos hablando sobre los juramentos y hoy vamos a ver nuestro penúltimo parte de estudio de lo que es Santiago. La próxima vez que me toque compartir el miércoles terminaremos con este hermoso libro. Y vayamos al libro de Santiago capítulo 5, vamos a leer del verso 13 en adelante. Uh, ¿Ya lo tiene? 5:13 en adelante dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Una pregunta. La respuesta es: haga oración. ¿Está alguno alegre? La respuesta es: cante alabanzas. Otra pregunta que dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? La respuesta es: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Bueno, Santiago está por terminar su tesis, por decirlo así, su enseñanza, y él ha venido hablando de muchos temas, y aquí se centra en algo que es la oración. Muchas personas han tomado este pasaje como centrarse en donde dice ungirlos con aceite, y de ahí se han salido doctrinas que quizá no están del todo correctas, pensando que el aceite pueda hacer algo por sí solo, como tipo fetichería. Hay lugares donde se vende aceite para ungimiento, y nada más lo voy a decir rápidamente porque no me voy a meter en ese tema. Ahí la palabra ungir quiere decir untar, y hay otra palabra que es ungir, que es consagrar, ¿verdad? Son cosas distintas. Aquí es untar y no tiene nada que ver con algo de ungimiento espiritual o que tenga que ver con el Espíritu Santo, el aceite. Entonces hay veces que se toma este versículo y se hacen doctrinas fuera de contexto, y nosotros inclusive como congregación pues no tenemos esta práctica. Si alguien entrara a mi oficina y me dijera: hermano, puede orar por mí, pero póngame aceite, yo le diría pues que no porque yo no crea que sea necesario poner aceite, sino porque él está poniendo su esperanza en el aceite y no en la oración. Y Santiago, en estos versículos que estamos o vamos a tratar de estudiar, que son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, usa la palabra oración en 8 veces. Entonces Santiago se centra en la oración, no es en el aceite. Para que podamos también tener una idea, ¿no?, de lo que trata. Santiago viene hablando desde el capítulo 1 sobre la oración, ¿no? Santiago se centra mucho en eso porque su hermano Jesucristo, Jesús Dios, que él estuvo con Jesucristo caminando, era un hombre de oración, y Santiago aprendió de ello. Santiago tiene una influencia muy poderosa de Jesucristo, y él entonces se centra en la oración y mira cómo la oración es poderosa. Podemos ver en el capítulo 1 cuando habla de las pruebas, dice que cuando tengamos prueba clamemos al Señor. Habla sobre el tener sabiduría, que se la pidamos al Señor. Dice que si alguien tiene una doble mentalidad, no va a recibir nada porque le falta fe. Entonces Santiago se ocupa de la oración en todo lo largo del libro, no nada más en esta última parte. Él está como que terminando y sellando lo que es la oración. También nos habla en el capítulo 2 sobre el soportar la tentación, que estemos en oración. Todo eso ya lo hemos estado viendo. Nos habla sobre la fe sin obras y tiene que ver con la oración. La lengua, que nosotros podamos dominar nuestra lengua en la oración también, que pidamos sabiduría de lo alto, no la terrenal ni diabólica, que la sabiduría la que pidamos de lo alto también es a través de la oración, que no podamos tener amistad con el mundo, sino que tengamos amistad con Cristo. Eso también tiene que ver con la oración. Y entonces Santiago está enfocado en la oración. También vimos cómo la gente en la antigüedad hacía planes sin tener en cuenta a Dios. Iremos allá y traficaremos, y ellos no tienen en cuenta a Dios. Tienes que tomar en cuenta a Dios en la oración. Entonces Santiago tiene mucho que ver. La paciencia, que estábamos, también hablamos que todo creyente está esperando el retorno del Rey. La paciencia también tiene que ver con la oración. Entonces Santiago está muy
¿cómo se dice? Influenciado por Jesucristo. Y es un pastor que le está hablando a la iglesia, porque la iglesia de esa época era una iglesia que estaba veniendo de una dispersión. Ellos pasaban por tribulaciones, entonces está diciendo, oren, ¿no? La iglesia a la que está dirigida esta carta es una iglesia que está afligida. Pues si está afligido, ore. Está alegre, cante salmos, cante himnos. Está enfermo, llame a los ancianos para que oren por usted. Entonces, usted y yo tenemos que ser esos hombres que recibamos la palabra y podamos ocupar nuestra vida en oración. Los domingos estuve hablando sobre el Padre Nuestro, si usted recuerda, y estuvimos hablando como unos 8 o 9 domingos sobre la oración. Hablé sobre lo que es la oración sin cesar, el Padre Nuestro y algunas cosas que tenemos, es el arma más fuerte o más poderosa y la que tenemos más a la mano. Quizá a veces no tengas una escritura a tu mano, quizá a veces vayas en el metro y no tengas una Biblia a la mano, pero tienes la oración, porque para eso tenemos el velo que fue rasgado y podemos tener acceso al trono de la gracia. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos, pero la que menos usamos, es la que menos ocupamos. La oración es dependencia al Padre, la oración es algo que nos ayuda a nosotros a tener comunión y a acrecentar nuestra comunión con Dios, a acrecentarla, a afirmarla, ¿sí? La oración no nada más es que nosotros pidamos, sino es para que nuestra fe se nutra, pues. La oración hace que se nutra, la oración hace que se nutra nuestra fe, porque con la comunión se nutren las relaciones. Si uno tiene comunión el uno con el otro como amigos, se nutre la relación. Es igual en la oración. Cuando tú tienes oración con Dios, se nutre tu comunión con Dios. Entonces Santiago está intentando esto. Ora en las pruebas, pidiendo sabiduría, ora cuando estés enfermo, ora esperando el retorno del rey, ora. Entonces, hermano, esta carta es práctica para la oración también. Entonces yo quiero animarlo a que usted esté tomando nota y tomando su tiempo para orar a Dios. Donde quiera que usted esté, puede orar sin cesar. Ya hablamos sobre lo que es orar sin cesar, lo que hablaba el apóstol Pablo acerca de eso. No voy a retomar el asunto. Bueno, también lo que Santiago está enseñando, aparte de estas cosas, es que aquí está implícito que un hijo de Dios se enferma, ¿no? Que un hijo de Dios también sufre aflicción. Porque hoy usted sabe la doctrina de la prosperidad, la doctrina de tú eres rey, hijo de un rey y a ti no te falta nada, a ti no te debe doler nada, está diezmando y está permeándose en las iglesias a través de muchas difusiones de las redes sociales y a través de la gente que cree que un hijo de un Dios como el que tenemos nosotros no debe sufrir enfermedad ni aflicción. Y Santiago está dando implícitamente que nosotros sufrimos, que nosotros nos enfermamos y que nosotros también estamos alegres. Y eso es algo que también tenemos que ver, porque la gente que habla de prosperidad no conoce la palabra de Dios, tergiversa la escritura para sacar, ¿qué podemos decir? Beneficio personal, porque no está alimentando las almas. Está enfocada la oración de aquí que Santiago nos está enseñando, está enfocada en algo, en Dios. La oración está enfocada en Dios, no en tu enfermedad, no en tu aflicción, no en tu alegría, sino en Dios. Lo voy a volver a decir, hermano. Santiago está diciendo, ora porque no te vas a enfocar en tu aflicción, no te vas a enfocar en tu alegría ni en tu enfermedad. En esas circunstancias un creyente se enfoca en Dios. Ese es el propósito, ese es el deber ser, ese es el ideal. Que ya a nosotros nos falte fe, que a nosotros claudiquemos, que ya nosotros actuemos de otra manera, eso es distinto. Eso ya es humano. Pero el mandato del Señor, la exhortación de Santiago y lo que nos enseña Dios a través de la Escritura es que en nuestra debilidad busquemos a Dios. Que en nuestra alegría dependamos de Dios, ¿no? Y eso es un sinónimo de un hombre, de una mujer, de un joven que está buscando dependencia del Padre que está en los cielos. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra oración, en nuestra comunión con Dios, ¿no? Y como le decía, Santiago se enfoca en la oración en esta enseñanza, ¿no? En esta enseñanza. Quizá ahorita que leí usted dijo, ay, yo te voy a enseñar lo que es el aceite. No, ya expliqué un poquito de lo que es lo del aceite.
Nosotros tenemos que ver eso. Veamos el versículo 13, ¿Esta agua está limpia? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Si no, ya probé las babas de alguien. 13a, el versículo 13 de 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Esa es la respuesta. Hermano, ¿usted ha estado afligido? ¿Sí o no? Cuando usted está afligido, normalmente la carne se lamenta, se queja, busca un porqué, busca un culpable, busca una razón. ¿Por qué estoy afligido? Busca una respuesta en su aflicción. El consejo del Espíritu Santo a través de Santiago es: haz oración. Después quizá en la oración Dios te pueda mostrar por qué estás pasando aflicción. Lo que sucede es que es muy común que nosotros primero nos enfoquemos en nuestra aflicción y después en Dios. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Eso no quiere decir que sea espiritual. Tampoco quiere decir que te vas a ir al infierno por eso. Pero lo que quiere decir es que para que tu fe vaya en aumento en la aflicción, primero depende de Dios en tu aflicción, en tu dolor. No está padre ver a un familiar enfermo. Yo creo que no es padre ver a un padre delicado. Ahora que yo vi a mi padre delicado y lo veía, no está bonito. No. Pero hay que darle gracias a Dios aún en esas circunstancias. Y no es espiritualoide, como algunos a veces dicen, es que eso es espiritualoide. No, estoy tratando de hacer lo que Dios me enseña. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando estás afligido, tu oración debe estar dirigida en adoración al Padre. Recuerda cuando estudiamos el Padre Nuestro que decía, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hablamos de esa frase, santificado sea tu nombre, es adoración en oración. Adoración en oración. Cuando tú estás en esas circunstancias, hermano, tú debes de mirar al cielo. Tú debes de mirar al cielo. La oración pone encima la soberanía de Dios y tu dependencia en Dios sobre tu aflicción, sobre tu angustia, sobre tu tribulación, sobre lo que estés pasando. La oración pone encima la soberanía de Dios. Cuando tú pones en la oración a Dios como soberano de tu situación, cuando tú pones a Dios en la oración como soberano sobre tu situación, las cosas cambian. Las cosas cambian. La perspectiva cambia, tu espíritu se alimenta. Y aunque la carne es débil, el espíritu se alimenta. Y pasar sobre la aflicción, pasar sobre el dolor, pasar sobre la enfermedad, pasar por la circunstancia que tú quieras, tomado de la dependencia y de la soberanía de Dios, es muy distinto a que lo que primero que hagas es quejarte, angustiarte, preocuparte. Es más, normalmente cuando estamos afligidos, de las cosas que se nos ocurren primeramente es ver cómo solucionarlo en nuestras fuerzas. ¿A poco no? ¿Sí o no? Lo primero que se nos ocurre es cómo lo soluciono en mis fuerzas. ¿A qué compadrito le llamo para que me resuelva el asunto? ¿Cómo le hago para que esto deje de suceder? Pero el consejo de Dios es: haz oración. Y en esa oración hay dependencia. En esa dependencia tú esperas en la soberanía de Dios. Algo que yo he aprendido en ese tiempo con un hijo enfermo es lo siguiente, y es algo que Dios me ha mostrado a mí a lo largo de este tiempo, es aprender a depender en su soberanía y esperando su providencia. Eso es lo que Dios me ha mostrado a mí, entre otras cosas. Aprender a esperar en su soberanía. ¿Qué es su soberanía? Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y ahí nadie le pregunta lo que quiere, y hace de ti y de mí lo que quiere. Porque tú y yo somos de hijos de Él y somos de su propiedad desde la cuna hasta el ataúd. Y entonces nosotros tenemos que mirar que si dependemos de ese Dios, pues nuestra primera respuesta debe ser la oración. Dice el libro de Filipenses, no lo buscan, en el capítulo 4, Santiago dice, por nada, ya se lo sabe, ¿no? ¿Por nada qué? Estéis afanosos. Dice por nada,
ni porque tengo esta enfermedad terminal, mortífera, que en 3 meses, por nada. Ah, es que la carne se duele, sí, o sea, yo no estoy diciendo que no te duela. Lo que Dios te está diciendo es: no estés afanado, porque tú no puedes añadir, por más que te afanes, a tu estatura un codo, ni puedes hacer que un cabello se retenga en tu cabellera. Y entonces eso se vuelve alguien que está dependiendo de la soberanía en oración a Dios y espera el favor de Dios al tiempo que Él quiera. Por nada estáis afanoso, dice la palabra de Dios, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Y ahí está hablando de una acción de gracias que tiene que ver con la alabanza, donde dice Santiago: está alguien afligido, haga oración, y la oración es adoración con acción de gracias. ¿Con qué propósito? Porque cuando tú tienes una acción de gracias en tu afán, en tu preocupación, en tu ansiedad, echando toda ansiedad delante de Dios, dice: la paz de Dios va a venir a tu vida, aunque tu enfermedad sea de muerte. Va a venir, pero nos hace falta dependencia, confianza. Nos hace falta cambiar ese chip y decir: yo no puedo, yo no lo voy a solucionar. O sea, hermano, tú y yo tenemos un límite. Hasta aquí llegamos. Ya lo demás tiene que dejárselo a Dios. Hasta aquí llegas, hasta ahí. Y eso es algo que tenemos que tener bien clarito. Bien clarito. Necesitamos ejercitar en nuestras vidas la acción de gracias. Necesitamos ejercitar en nuestras vidas el voltear primeramente a Dios antes de la circunstancia, porque en la circunstancia nos vamos a perder. Viene a mi mente cuando Pedro estaban en la barca y vieron a Jesús caminar sobre las aguas, cuando ellos estaban muriendo, cuando ellos estaban a las 3 de la mañana en un lugar oscuro donde no había ni nexteles, ni guarda costera, no había nada, manera de comunicarse con nadie. Ellos estaban con el río, con el mar en contra, y estaban hundiéndose. Y vieron al maestro caminar y pensaron que era un fantasma, pero Pedro dijo: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro creyó en esa palabra de ven, y bajó y caminó sobre las aguas. No dice que no, él caminó sobre las aguas. ¿Tuvo fe o no tuvo fe Pedro? Y a veces nosotros decimos: no, pues ¿cómo después le sacó? Pues sí, pues tú, a ver, diría, a ver. Él caminó sobre las aguas. Claro que después dudó, porque empezó a ver las circunstancias. Empezó a ver el mar bravo, la noche oscura, que estaba caminando sobre las aguas, que el mar le era en contra, y él tuvo poca fe, miedo, porque en vez de ver a Jesucristo cuando le dijo ven y empezó a caminar, empezó a ver las circunstancias. Y a veces a nosotros nos pasa ver esas cosas, vemos las circunstancias que nos rodean y entonces ya no clamamos a Dios. Él dijo: ven, di que yo venga, y él vio a Dios y caminó. Después se hundió. Y a mí me encanta cómo la palabra de Dios dice enseguida. Jesús lo asió de la mano y lo sacó de donde estaba. Enseguida. ¿Te das cuenta cómo Jesús está ahí? Y si usted lee más atrás, Jesucristo estaba orando solo en el monte y ellos estaban atravesando el mar. Y después Jesucristo pasó por el tiempo, por la distancia, por el espacio, y caminando sobre las aguas. Y un mensaje que a mí me gusta de esta parte de la Escritura es que para los discípulos las aguas estaban sobre ellos, haciéndolos perecer, pero Jesucristo estaba sobre encima de las aguas. Es decir, Jesús está sobre los problemas que nos aquejan a nosotros, y nosotros tenemos que voltear al maestro. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo. Y nosotros tenemos que tener esa fe en las circunstancias de aflicción. Cualquiera que tú estés pasando, yo no conozco las aflicciones del día a día de tu vida, quizá conozca un general de tu vida, pero no conozco el particular de las aflicciones que tú pasas. Hay gente que se aflige por cosas que no debería de afligirse, por ansiedad, por preocupación, por querer ponerle la mano a Dios, por querer ayudar, por querer que las cosas se acaben así. No, todo tiene un proceso. La vida tiene procesos. Y tienes que aprender, yo tengo que aprender a dejarle a Dios el proceso. Sin que pierda Santiago 5, vaya al libro de Job, por favor. Cuando yo leía este pasaje de haga oración cuando estés afligido, pues no viene a la mente Job.
Job capítulo 1, vamos a leer el versículo 21. Y lo que vamos a leer es el contexto, vamos a leer el 20 y el 21. El contexto de lo que vamos a leer aquí, Fernanda, Israel, es que Job, dice la palabra de Dios en el versículo 1, Job 1:1 dice que era un hombre temeroso de Dios, justo, y se me olvidó la otra, y recto, ¿no? ¿Y sabes qué le pasó a Job antes de que leyéramos esto? Dice la palabra de Dios que venían sus servidores, le decían, oye, estábamos en una fiesta y se cayeron las cosas y mataron a tus animales. Y no terminaba de decir esto, y no, estaban tus hijos en tal lado y se murieron. Todas sus pertenencias de Job, noticia tras noticia, dice la palabra de Dios, todavía hablaba uno cuando el otro le venía a dar otra mala noticia y otra mala noticia. O sea, Job perdió muchas cosas que tú conoces como hermano, que tú has leído Job. Y tú sabes que él perdió a sus hijos. Los que somos padres, perder a un hijo es un dolor que ni nombre tiene, ¿no? Ni nombre tiene. En el diccionario de la lengua española no tiene nombre el perder un hijo. Es tremendo. Y Job, lo que hizo cuando estaba en aflicción Job ahí, ¿sí o no? Pues claro, ¿no? Es una aflicción tremenda. Yo no la he pasado, espero Dios me permita nunca pasarla. Nunca. Dice el versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto en señal de dolor, en señal de, ¿no? Y rasuró su cabeza en señal de cilicio, en señal de postrar, y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Cuántos en la aflicción? O sea, ahí no dice que Job dijo, híjole, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si podemos salvar a los animales, No, dice que lo que hizo fue adorar. Se puso en cilicio, se humilló delante de la presencia de Dios y adoró. Eso fue su reacción de un hombre justo, temeroso y recto delante de Dios. Nosotros somos llamados a eso, a tener ese nivel de espiritualidad, ese nivel de fe en Jesucristo, ese nivel de fe en lo que Dios nos está enseñando hoy y que nos está recordando hoy. Quizá muchos ya lo saben, pero quizá no lo estás viviendo. Y es un llamado a vivirlo, no a saberlo. Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea otra vez el nombre de Dios, ¿cómo? Alabado, había perdido todo. Y si tú sigues leyendo la historia, Job perdió más cosas. Pero Job en su aflicción adoró al Rey de Gloria y le dio la adoración a alguien a quien él tenía puesta su confianza, ¿no? No se preocupó, le dolió, estuvo lamentando, claro, pero su primera reacción fue esa. Y Santiago nos dice, vaya a Santiago capítulo 5. Bueno, no vaya a Santiago capítulo 5, voy a leer Nahum capítulo 1 versículo 7. Usted búsquelo ahí en su casa, Nahum capítulo 1 versículo 7. Este texto bíblico también es una bendición a mi vida. Yo se lo quiero compartir. Dice, Jehová es bueno, dice, ¿verdad? Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? Entonces Él te conoce. ¿Tú reconoces que Dios es bueno? Amén. ¿Tú reconoces que Él es fortaleza cuando estás en angustia? Entonces nuestro deber es adorarlo. O sea, nuestra primera reacción, según lo que nos dice Santiago, que estamos estudiando, dice, ¿alguno está afligido? La respuesta es haga oración. No queja. No como lo resuelvo yo, no como lo resuelve el doctor, no como me ayuda mi cónyuge que está a mi izquierda, no como el vecino puede coayudar para que las cosas se solucionen. No, primero clama a Dios y después actúa en consecuencia. Jehová es bueno, dice Nahum, fortaleza en el día de angustia. Y eso es un pasaje que estoy seguro que a usted Dios le ha fortalecido en la angustia, ¿cierto o no? Y hay que experimentarlo a menudo, pues. O sea, si hemos experimentado esa fortaleza de parte de Dios, porque Él es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación, pues hay que practicarlo para que eso sea cotidiano. Porque créame, hermano, si ahorita usted no está en tribulación, si usted no está en aflicción, le tengo una noticia. Va a pasar por alguna. No es profecía, ¿eh? Lo que pasa es que es parte de la vida. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, las aflicciones son sub y baja.
Hay un dicho en el mundo que dice, después de la tormenta, dice, viene la calma, ¿no? Pero yo lo digo al revés, ¿no? Antes de la tormenta hay calma. Y quizá hoy tengas calma, pero mañana vas a entrar en tormenta. Y las circunstancias, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Vas a hacer oración o vas a actuar de otra manera? En Dios, dice el salmista, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Dice el salmista, en Dios solamente espera en silencio mi alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Regresemos a Santiago capítulo 13, el versículo B. Digo, el versículo 13, la sección B. ¿Me regalas más agua, hijo, por favor? ¿Me pueden prender los ventiladores, por favor? Dice Santiago 13, vamos a la sección B, dice, ya vimos, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La otra, ¿está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer? Cante alabanzas, ¿no? ¿Usted está alegre? Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Gracias, hijo. No siempre podemos estar con la pila al 100%, pero yo quiero preguntarle a usted, fuera de estas cuatro paredes, la pregunta que le arroja a usted, ¿usted alaba a Dios allá afuera? O sea, dice el libro de Hebreos, confesaos al Señor siempre alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre. Siempre. Allá afuera usted alaba a Dios. Cuando el bolsillo está lleno y cuando el bolsillo está flaco. Cuando el bolsillo está lleno, cuando el bolsillo está flaco y cuando el bolsillo está vacío. Cuando estás alegre, te olvidas de Dios. Hermano, a lo largo del caminar me encuentro con hermanos que cuando están en aflicción, buscan de Dios, buscan, piden consejo, consejería, no faltan a ninguna reunión, llegan temprano, se van tarde, quitan, ponen, tornan, van, suben, bajan. Pero nada más Dios responde su necesidad y esa necesidad se convierte en alegría y esa alegría se convierte en olvidarse de Dios. Olvidarse de aquello que habían propuesto en su corazón, o habían buscado de Dios. No sé si usted ha notado eso, a lo mejor hasta en su propia vida. Pero es lamentable que cuando estamos alegres, que no cantamos a Dios, y lo que está diciendo es un contraste, Santiago. Estás afligido, ora, y estás alegre, también ora. O sea, en las dos vertientes, la idea es ora, alaba a Dios. Acuérdense que oración es adoración a Dios. Venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? Ora. Ese es el contraste de Santiago. En cualquier tiempo, dice el Salmo, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. La palabra himnos que está ahí, en que dice alabanzas, es en griego. El himnos dice composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable o expresar con júbilo y entusiasmo. Eso es la palabra alabanza, himno. Hermano, fuera de esas paredes, ¿cómo está tu vida de adoración a Dios? Ya no te digo ahora de oración, de adoración. ¿Cómo está? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí en la creación puedes ver, adorar al Señor. ¿De qué estamos llenándonos en el fuera de estas cuatro paredes? Qué padre que como iglesia nos unamos los miércoles, los domingos a tener media hora, 45 minutos de adoración a través de los instrumentos, a través de cantos. Eso es hermoso porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Pero nosotros allá afuera, ¿cómo está nuestra vida de adoración? ¿Cómo es?
¿Hace cuánto que no elevas un fruto de labios que confiesen su nombre con tus propios labios? Cántico nuevo de tu boca. ¿Tu corazón está dispuesto, oh Dios, a alabarte? Mi corazón está dispuesto, Dios, a exaltarte. ¿Cuándo? Alegres y en aflicción. Cuando todo está bien y cuando todo está mal. Vaya a Deuteronomio capítulo 10. ¿Y cuál es el motivo de nuestra adoración? Ahí lo vamos a leer ahorita. Deuteronomio 10. Vamos a leer el versículo 21. Me dice cuando no tenga iglesia, dígame amén. Amén. Bien, ya lo tiene la mayoría. Dice el versículo 21 de Deuteronomio 10, dice, Él es el objeto. ¿Quién es Él? Dios. Está en mayúscula, con un acento ahí. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos. Él es el motivo de tu adoración. No las circunstancias. Él es el motivo. Hay una alabanza que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque Él es el motivo de mi adoración. ¿Por qué? Como veíamos el domingo, porque Él te dio vida. Y si Él te dio vida, entonces vives para Él, en adoración. Hermano, ¿te conviertes? Déjame decirte esto, tú te conviertes, yo me convierto en lo que admiras, en lo que adoras. Tú te conviertes en lo que admiras, en lo que adoras. Cuando tú amas, adoras y estás apasionado por Cristo, tú no vas a pujar para adorar a Dios allá afuera, mucho menos aquí adentro. Pero es muy triste que aquí adentro, yo a veces digo, bueno, si aquí adentro estamos adorando y es un tiempo que tú decidiste venir a invertir para adorar a Dios en unidad y estás bostezando y te estás durmiendo, no me imagino allá afuera cómo es el asunto. O sea, me ocupa, me preocupa y digo, ¿qué pasa? Si aquí que es el tiempo de allá afuera ha de ser más complicado. No sé cómo sea tu vida de adoración, pero tu vida de adoración debe ser para Él porque Él es el motivo. No hay más, no hay más razones. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, y es el Espíritu Santo que te está diciendo, te ruego, a través de Pablo, te ruego que presentes vuestros cuerpos con 4 aspectos: sacrificio vivo, santo, agradable, de manera racional, porque es vuestro culto. Por las misericordias de Dios, la misericordia de Dios que tú tienes, la mayor que tú tienes, es a Cristo en tu vida. Es la salvación eterna, es el perdón de tus pecados. Ese es el motivo suficiente para que tú adores a Dios. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Canta alabanzas, hermano. Esa es la exhortación de Santiago y esa es la exhortación de general de toda la palabra de Dios. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo. Verso 14 de Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí la esencia es que el enfermo, y como nosotros somos una comunidad, somos una familia, somos un cuerpo, hemos aprendido que somos uno. Y aquí el que está delicado de salud debe tener un corazón humilde para pedir a los ancianos, a pedir a la iglesia. El anciano aquí es el pastor, es el obispo, es el que lidera la iglesia, pero el verdadero pastor, el verdadero obispo, da a conocer la necesidad al pueblo para que todos intercedamos por el que está enfermo. Porque si tú vives en comunidad, es común, unidad, dos palabras que se dicen comunidad. Una comunidad en Cristo es que seamos un cuerpo que nos ocupemos de la necesidad del otro, que podamos orar por el otro. Si alguien está afligido, llame y hágalo saber a la iglesia, a los ancianos, y los ancianos lo van a vertir a la iglesia. A veces no sabemos por qué no llegaron a la congregación hasta que preguntamos, ¿verdad?
Es que estuve enfermo, ok. A veces nos hace falta, hermano, ore por mí porque tengo esta necesidad. Entonces lo comunicamos. Y creo que en esta iglesia ejercitamos eso. Así es de que está diciendo Santiago, somos una congregación, somos una unidad, somos un cuerpo. Ocupémonos del uno del otro. Ocupémonos del uno del otro. Hermano, dice la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe. O sea que hay veces que, entonces, si yo oro por fe por fulanito o perenganito y no sana, si yo tuve fe y él tuvo fe y no sanó, entonces esa palabra, ¿dónde queda? Pasa que a veces cuando se ora por un enfermo o por un afligido, por alguna necesidad, no se toma en cuenta, tenemos que entender que la palabra de Dios es una, y todo el contexto de la palabra de Dios no es solamente lo que está hablando Santiago, sino todo lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros podemos levantar nuestra oración a Dios aunque tengamos fe, pero si Dios no quiere sanar, no va a sanar. Dios va a tener misericordia del que quiera tener misericordia, pero nuestro labor es orar con fe, creyendo que tenemos un Dios que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se le acerque, que crea que le hay. Y entonces la palabra de Dios es una y nos enseña que debemos de orar con fe, pero si sana o no sana, esa es la soberanía de Dios. Esa es. Y a veces queremos dar explicaciones por cosas que nosotros ni entendemos. Que no se aplicó el aceite, que la imposición de manos estuvo incorrecta, que no se tuvo fe necesaria, que el que oró no tuvo fe, que el que estaba enfermo no des explicación. Eso está en la voluntad de Dios. Tu trabajo y el mío es orar, dependiendo del Padre y teniendo fe de que Dios puede hacer un milagro. Mire, ya mi hijo va a cumplir casi 5 años con diabetes, tengo casi esos 5 años orando diario por mi hijo, diario, yo estoy seguro que algunos de ustedes oran por mi hijo y de verdad desde aquí le digo gracias. Pero Dios sabrá lo que hace, ¿no? Y si lo hace o no lo hace, tengo fe que Dios lo puede salvar, claro. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo he visto a mis hijos cómo Dios los sana de temperaturas, de gripes, de dolores musculares. Ellos lo han experimentado. ¿Por qué Dios no lo quiere sanar de diabetes? Yo no sé. No lo sé. Y ahí está mi dependencia en su soberanía y mi confianza en su providencia. Y así nosotros. La oración de fe sanará al enfermo de acuerdo a los propósitos de Dios, según la escritura, según todo. Porque Jesús, cuando oró en el huerto de Getsemaní, él tenía fe cuando le dijo al Padre, no quiero pasar esta copa. ¿Sí o no tenía fe? Pues claro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la respuesta. Entonces, hermano, a veces a mí se me han acercado hermanos es que lloro por fe y no pasa nada. Pues aún el silencio de Dios es una respuesta. Así es que tú sigue orando. Lucas capítulo 18 es una parábola de una mujer viuda que le iba a pedir justicia a un hombre injusto, a un juez injusto, todos los días. Y esta mujer sabía que el juez era injusto y el juez no quería hacerle justicia, pero el juez se hartó de ella y le hizo justicia. Y Jesús compara a ese juez injusto con nuestro Dios justo. Y dice, así nuestro Padre, con los que oran sin desmayar, a su tiempo, en su momento, pero la oración de fe sanará al enfermo según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Muchos oramos por Sergio Moreno, por tu esposa, por muchos. Está en nuestra lista de oración de los varones y de las mujeres y de la iglesia. Y mi hermano, en vez de componerse, ha venido a menos, pero ahí está esforzándose. Dios es soberano y sabe lo que hace. Entonces dejémosle a Él nuestras cargas. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Estás contento? Ora. Lo demás déjaselo a Dios. Punto. Ahí dejémoselo a Dios. Porque ese es nuestro trabajo. Así es de que dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho.
Sí, pero bajo los propósitos divinos. ¿Y quién es justo? El que no peca, no. El que tiene a Cristo en su corazón y ha recibido a Cristo en su vida. Ese es justo por la obra de Jesucristo, no por su justicia, sino por la justicia de Dios. Y el que es justo puede interceder porque está buscando obedecer la palabra de Dios. Y el que es justo busca amar la palabra de Dios y obedecer a Dios para entonces estar limpio de manos y con un corazón puro y sirviendo a Dios para que su oración sea eficaz y pueda bendecir a otros. ¿Sí me está siguiendo, iglesia, o no? Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer. Elías dice, era un hombre semejante a nuestras pasiones y él oró. Se dice cuenta cómo Santiago está lleno de oración, de la oración, de la oración. Y Elías oró, ¿sabe por qué oró? Para que dejara de llover, porque Dios le dio un propósito. O sea, está hablando de que hay hombres justos y que la oración eficaz de un hombre justo puede. Y después mete a Elías, que era justo. Y entonces algunos con ese texto dicen, ahí está la declaración de Elías. Él dijo que no iba a llover, entonces yo declaro que tampoco va a llover, o que va a llover a raudales. No, entiende que la palabra de Dios es una y no se contradice. Dios le dijo a Elías, ora por y con un propósito. Así es de que si tú tienes de parte de Dios una revelación, ve y ora por fulano, ve y ora por fulano, hermano. Muévete de tu lugar. Porque la oración de justo puede mucho. Si Dios te dice, ve y toca la puerta y lleva y trae y bendícelo, hazlo. Porque nosotros somos herramientas en manos de Dios. La oración del justo puede mucho porque está dirigido por Dios, el justo que está pegado al pan, a la vid que va a llevar fruto. La palabra de Dios es una y no se contradice de pasta a pasta. ¿Sí, hermano? Entonces, esa es la enseñanza de Dios, ese es el recordatorio de lo que Santiago quiere que tú y yo aprendamos. Orar, 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 orar. Desde el primer capítulo hasta ya ese penúltimo tema que está hablando Santiago es orar, vida práctica. Y si tú no ocupas la oración en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en tiempos de aflicción, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de abundancia, en tiempos de carencia, en cualquier tiempo, yo te invito a que lo hagas. Y verás la mano de Dios en tu vida, sobre la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, y verás que en tu ansiedad Dios te va a traer esperanza, confianza. Amén. Entonces, busquemos a Dios en oración, en todo tiempo, donde estemos. Si te subes al metro, al camión, dile, Señor, antes de que yo te invito a que hagas este ejercicio. Cuando vas en transporte público, cuando vayas a tomar, ya estás en la parada del camión, Señor, úsame aquí. Dime, donde me sienta, ayúdame a hablar con esa persona. Eso es orar. Te aseguro que si tú eres de los que quieres predicar el evangelio y llevar el mandato de Dios, Dios te va a usar. Eso es orar, eso es buscar de Dios. Y así con eso muchas cosas que tú puedes orar en cualquier circunstancia. Mujercitas lavando los trastes, en vez de oír la charrita del cuadrante, mejor pónganse ahí a alabar a Dios. Pongan alabanzas y canten al Señor. Aprovechemos el tiempo. Te estás bañando, yo cuando me baño trato de meterme ahí mis alabanzas o una predicación y ahí aprovecho. Eso es estar buscando de Dios. Voy a pasear a mi perrita y ahí me voy ahí platicando y tratando de hacer algo, porque es orar, 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 para que nuestra vida, para que no entremos en tentación, para que seamos de los que nuestra oración pueda mucho, para que seamos de los que alumbramos, para que seamos de los que tenemos una comunión con Dios creciente, que se nutra a través de la oración. Y si Dios te responde o no, tú vas a estar en paz, porque tú tienes esa comunión con Dios y sabes que Él hará conforme a sus propósitos. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, tú eres maravilloso. Sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y muchos hemos clamado a ti por años por alguna circunstancia. Quizá tenemos familiares inconversos que nos duelen y hemos clamado por años por ellos. Tú sabes lo que haces.
Quizá ellos van a partir de este mundo y nosotros ni nos enteramos que entregaron su vida a ti, pero Señor, nuestro trabajo es orar, 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 orar. Afligidos, alegres, tristes y con el ánimo hasta arriba, con dinero, sin dinero. Ayúdanos, Padre. Anima a mis hermanos a que cada uno de ellos pongan su énfasis en la comunión contigo para que vayamos en aumento. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que se esfuerzan y dejan de descansar, dejan de ir de un lugar a otro para estar aquí. Y aquellos que pueden y no vienen, redargúyeles, Señor, para que sean iglesia, seamos uno y sigamos en avanzada. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.